bienvenidos a un nuevo webinar de Lisam Systems. Mi nombre es Estefanía Pollo Gumiera y en esta oportunidad no solo vamos a hablar de los conceptos generales del Sistema Globalmente Armonizado, o SGA, sino que vamos a focalizarnos en la comunicación de los peligros mediante el etiquetado. ¿Cómo nos vamos a organizar o cómo va a ser este webinar? Primero voy a hablar justamente de este sistema, del sistema SGA, y una vez finalizado el marco teórico, dejaremos un espacio abierto para preguntas, como hemos hecho en los webinars anteriores. Vamos igualmente a esperar unos minutitos más, pero no mucho, y mientras aprovecho a comentarles lo que veremos el día de hoy. Vamos a comenzar por el principio, es decir, por el por qué se crea este sistema. Comentaremos fechas importantes a tener en cuenta, hablaremos de las distintas revisiones del SGA, como también de los objetivos y beneficios del mismo. Luego repasaremos la información que debe incluirse en la etiqueta, tema principal de nuestro webinar, y analizaremos una etiqueta creada por nuestro software Access según la normativa argentina. Recordad que una vez finalizada la presentación, recibirán por correo el link de este video junto con la presentación que veremos a continuación. Igualmente, pueden solicitar el material informativo enviándonos un correo a info.ar@lisam.com. Bien, yo creo que ya estamos bastante en hora, perfecto, así que ahora sí, comencemos. Y antes de hablar puntualmente sobre el etiquetado, repasemos el por qué se crea este sistema globalmente armonizado. Hoy en día, podemos encontrarnos con productos químicos en nuestros hogares, como también en nuestro lugar de trabajo. Si bien aportan numerosos beneficios, productos comunes como detergentes, pinturas y solventes o las sustancias que los componen pueden ser peligrosas para las personas o para el medio ambiente. Es por esta razón que gran número de países y organizaciones han desarrollado leyes, reglamentos y resoluciones, haciendo hincapié en la transmisión de la información necesaria a los usuarios de productos químicos para un manejo seguro de los mismos. Si bien estas leyes, reglamentos o resoluciones pueden ser similares, cada país es independiente, por lo que solemos encontrarnos con diferencias significativas entre diferentes países. Esta situación complejiza la utilización, clasificación, comercialización y transporte de los productos químicos. Es en el contexto actual donde el comercio internacional de productos químicos ha avanzado exponencialmente y es por esto que surge la necesidad de contar con programas que garanticen la utilización, transporte y eliminación de productos químicos de manera segura. No es solo para proteger a las personas, sino también para proteger al medio ambiente. Es por todo esto que se consideró contar con un enfoque, pero internacionalmente armonizado, ya que la existencia de distintos sistemas de comunicación de riesgo dificulta una adecuada protección de la salud y el medio ambiente. Era vital, lo que podemos decir, contar con lo que llamaríamos un lenguaje común, bien, el mismo para todos. Para hacer frente a esta problemática es que se crea el Sistema Globalmente Armonizado de Comunicación y Etiquetado de Productos Químicos, el cual se conoce como SGA por sus siglas en español o GHS por sus siglas en inglés, Globally Harmonized System, promovido por las Naciones Unidas. Bien, de cualquiera de las dos formas que lo encontremos es lo mismo. Este sistema, es decir, el sistema SGA, contiene los requisitos, y esto es lo importante de este webinar, para la clasificación y el etiquetado de sustancias y mezclas químicas, así como las definiciones, formato y contenido de las fichas de datos de seguridad. De hecho, si lo recuerdan, en el webinar pasado, en lo que hicimos hincapié fue en las fichas. Esta vez toca etiquetas.
Algo muy importante a mencionar es que el SGA no es legalmente vinculante. Bien, ¿qué es el SGA? Es una recomendación que debe ser implementada por cada país en la legislación propia. También recuerden otro webinar donde de hecho hicimos hincapié en el SGA y cómo se implementó en Argentina. Y ahora sí, vamos a adentrarnos un poco más en cómo se dio origen al sistema. Bien, el sistema SGA. Hablaremos rápidamente de la historia. Bien, ¿por qué no me voy a detener mucho en esto? Porque hoy lo importante es el etiquetado, ¿sí? Que ya bastante vamos a tener con esto. El sistema se inició con la premisa de que los sistemas existentes debían armonizarse globalmente en un único sistema que tratara la clasificación, el etiquetado y las fichas de datos de seguridad de los productos químicos. Como hemos dicho, no se trata de un concepto nuevo, sino de lograr una armonización en sectores como el de la seguridad en el lugar de trabajo o la protección de los consumidores. Es por esto que el primer paso fue examinar ya estos sistemas existentes que dijimos que de hecho ya existían, para determinar justamente el alcance de la tarea de armonización. Y luego, conforme avanzaba el trabajo, también se analizaron los requisitos de otros países, pero siempre haciendo hincapié en la tarea primordial, que era la de desarrollar un enfoque armonizado. Dado que el tema de hoy es hablar sobre las etiquetas, detallemos muy rápidamente las fechas importantes del SGA. Luego, si quieren más información sobre el SGA puntualmente, me avisan y yo los derivo a los otros webinars o lo comentamos. Entonces, un año importante fue el 2003. ¿Por qué? Porque fue cuando se publica la primera edición del documento. ¿Qué sucede con esa fecha? Sucede que el SGA es un documento vivo y desde su primera publicación en 2003 se ha ido actualizando cada 2 años, como voy a mostrar ahora. Un dato para todos los participantes de Argentina. Es muy importante notar que la quinta edición revisada del 2013 es la que se ha tomado como base para la normativa generada por la SRT en Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos que crear o generar documentación para Argentina, miramos la quinta edición revisada. ¿Que hay más nuevas? ¿Que va a salir una nueva ahora dentro de poco? También, pero nosotros para Argentina tenemos que mirar la quinta versión, al menos por ahora. Cerrando el marco histórico, vamos a pasar a las definiciones importantes a tener en cuenta sobre el SGA que nos van a servir para este webinar. Como hemos dicho, el SGA contiene los requisitos para la clasificación y el etiquetado de sustancias y mezclas químicas. Bien, vamos a comentar estos conceptos. Como sustancia entenderemos a cualquier elemento químico y sus compuestos, incluidos aditivos e impurezas, pero vamos a excluir a los disolventes, que puedan separarse sin afectar la estabilidad de la sustancia o modificar su composición. Número 2. Por mezcla queda definida cualquier mezcla o disolución compuesta por 2 o más sustancias, pero que no reaccionen entre ellas. Y número 3, etiquetas, que es el tema central de este webinar. Las etiquetas son un conjunto de elementos elegidos en razón de su pertinencia para el sector o los sectores de que se trate. Estas se adhieren o se imprimen en el recipiente que contiene el producto peligroso. Además de estos requisitos, el SGA también define el formato y el contenido de las etiquetas, como ya he dicho, o lo que hemos hablado y hablaremos ahora más en profundidad, pero también de las fichas de datos de seguridad o comúnmente conocido como FDS, también en inglés SDS, Safety Data Sheet. Y habiendo dicho todo esto, vamos ahora sí a adentrarnos en el tema principal, bien, de este webinar. Comunicación de peligros y puntualmente el etiquetado. Es decir, que vamos a comenzar con la parte ya más teórica.
Y en esta oportunidad hablaremos, como he dicho, de la comunicación de los peligros. Y una de las formas para comunicar estos peligros es mediante el etiquetado. Bien, vamos a comenzar entonces mencionando los objetivos del SGA en este sentido. Uno de los objetivos del sistema globalmente armonizado ha sido el de desarrollar un régimen de comunicación de peligros armonizado, con unas etiquetas, fichas de datos de seguridad y símbolos fácilmente comprensibles y basados en los criterios de clasificación establecidos. El sistema armonizado de comunicación de peligros incluye las herramientas apropiadas del etiquetado para transmitir información sobre cada una de las clases y categorías de peligro del SGA. Es decir, que el empleo de símbolos, palabras de advertencia o indicaciones de peligro distintos de los que se han asignado a cada una de las clases y categorías de peligro del SGA sería contrario a la armonización. Con respecto a las audiencias a las que va dirigido, el SGA abarca todos los productos químicos que presentan peligros. Como sabemos, el modo de comunicación de peligros del SGA, por ejemplo, etiquetas, fichas de datos de seguridad, puede variar según la clase de producto o de la fase de su ciclo de vida. No olvidemos que la audiencia a la que se dirige el SGA son los consumidores, los trabajadores, incluidos los del sector de transporte, y los servicios que actúan en caso de emergencia. Si bien se reconoció que resulta complicado separar completamente las necesidades de las diferentes audiencias, a continuación vamos a identificar las distintas audiencias a las que se quiere llegar y además el tipo de información que necesitan, ya que también varía. Pasando toda esta información en limpio, podemos decir que se han identificado las necesidades de las audiencias, que serán los principales usuarios finales del sistema armonizado de comunicación de peligros. Empezaremos por el lugar de trabajo. Empresarios y trabajadores necesitan conocer los peligros específicos de los productos químicos que utilizan o manipulan en el lugar de trabajo, así como información sobre las medidas de protección específicas requeridas para evitar estos efectos adversos que podrían llegar a ocasionar dichos productos. Otra audiencia, los consumidores. En la mayoría de los casos, y por qué es tan importante también este webinar, es porque los consumidores es lo más probable que la etiqueta sea la única fuente de información fácilmente accesible bien para los consumidores. Por tanto, deberá ser lo suficientemente detallada y pertinente para responder a las condiciones de utilización del producto. Bien, súper importante. Servicios de emergencia. Estos servicios necesitan información y además de necesitarla, la necesitan en varios niveles. Para dar respuestas inmediatas, por ejemplo, han de disponer de información precisa, detallada y suficientemente clara. Esto se aplica a los accidentes durante el transporte, en las instalaciones de almacenamiento o en el trabajo. Los bomberos y quienes llegan primero al lugar de un accidente, por ejemplo, necesitan información que pueda distinguirse e interpretarse a distancia y de forma rápida. No debemos dejar de mencionar al sector de transporte. Las recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al transporte de mercancías peligrosas, reglamentación modelo, se dirigen a una amplia gama de audiencias, aunque las principales son los trabajadores del sector de transporte y los servicios de emergencia. Entre los demás destinatarios figuran los empresarios, transportistas y repartidores de mercancías peligrosas, así como el personal que se ocupa de las labores de carga y descarga de esas mercancías en vehículos o contenedores. Todos ellos necesitan información sobre medidas generales de seguridad que sean apropiadas para todas las situaciones de transporte. Por ejemplo, un conductor tendrá que saber qué ha de hacer, ¿bien?, en caso de un accidente. Compresibilidad
¿Y por qué lo menciono? Comprensibilidad y por qué lo menciono. El que se entienda la información proporcionada ha sido uno de los aspectos más importantes del sistema de comunicación de peligros. La finalidad del sistema armonizado es presentar la información de un modo tal que la audiencia a la que se dirige entienda lo que se dice con facilidad. Por ejemplo, uno de los principios de base del SGA que hemos mencionado en nuestro webinar anterior es que las frases empleadas para indicar el grado de peligro deberán ser consecuentes con los diferentes tipos de peligro. ¿Bien? O sea, esto es súper importante y es el kit de la cuestión del SGA. Normalización. Y vamos a hablar también sobre esta normalización, bien, de este sistema globalmente armonizado. Para alcanzar el objetivo de que el mayor número posible de países adopten el sistema, buena parte del SGA se basa en procedimientos normalizados que hacen más fácil que las empresas lo sigan y que los países adopten el sistema. La normalización puede aplicarse a ciertos elementos del etiquetado, como símbolos, palabras de advertencia, indicaciones de peligro, consejos de prudencia, presentación y el color de las etiquetas y el formato de las fichas de datos de seguridad, como hemos visto en nuestro webinar anterior. Igualmente, está bien, ustedes me pueden decir, Estefanía, estás hablando de la armonización, pero ¿cómo se aplica esta normalización? Bien, en las etiquetas, los símbolos de peligro, las palabras de advertencia y las indicaciones de peligro se han normalizado y asignado a cada una de las categorías correspondientes. Es decir, que estos elementos normalizados no deberán modificarse y tendrán que aparecer en las etiquetas del SGA tal y como se indica en los capítulos de cada clase de peligro. En este webinar vamos a focalizarnos en las etiquetas. Bien, ya lo he mencionado, pero recuerden, tal y como vimos, que respecto a la normalización de las fichas de datos de seguridad, el capítulo 1.5, bien del libro Púrpura, que de hecho se llama Comunicación de peligros, fichas de datos de seguridad, ofrece un formato normalizado para presentar esta información. Bien, nosotros ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la parte de etiquetas. Algo extra. ¿Qué sucede con la información no normalizada o complementaria, como le podríamos decir? La realidad es que existen muchos otros elementos que pueden aparecer en una etiqueta que no han sido normalizados en el sistema bien armonizado. Sin embargo, algunos de ellos deben incluirse claramente, como por ejemplo los consejos de prudencia. ¿Por qué los menciono? Porque si bien los consejos de prudencia no están totalmente armonizados en la quinta revisión del SGA, en el anexo 3, sin embargo, vamos a encontrar orientaciones para seleccionar las menciones más apropiadas. Sobre el uso de estas y con el fin de asegurar que la información no normalizada no introduce una excesiva e innecesaria variación, la información complementaria debería limitarse a los casos en que suministre más detalle, no contradiga ni ponga en duda la validez de la información normalizada sobre los peligros, o se refiera a peligros que todavía no estén incorporados en el SGA. ¿A qué voy con esto? Que en cualquier caso, si yo necesito agregar información, esta información complementaria no debe reducir el nivel de protección, o como hemos dicho por ahí, no debe contradecir lo que yo ya estoy notificando en mi etiqueta. Bien, ahora sí, estoy viendo que tengo algunas preguntas, no se preocupen, cuando termine el webinar las revisamos todas juntas porque varias veces se van contestando a medida que vamos avanzando. Entonces, lo que sí vamos a hacer ahora es discutir sobre el procedimiento que debemos llevar a cabo a la hora de etiquetar nuestros productos. Y para eso, describiremos los pasos que se deben seguir para la preparación de etiquetas, recordando siempre que lo haremos en el contexto del SGA. Vamos a comenzar con estos 3 puntos que vemos en pantalla.
elementos de las etiquetas. Para la asignación de los elementos de la etiqueta, en las tablas de los capítulos que tratan de cada una de las clases de peligro, se detallan estos elementos de las etiquetas y por esto me refiero al símbolo, palabra de advertencia, indicación de peligro, que se han asignado, y estas han sido asignadas a cada una de las categorías de peligro del SGA. Esas categorías reflejan los criterios de clasificación, de nuevo, armonizados. En el anexo 1 figura un resumen de cómo fueron asignados bien tales elementos. Por ejemplo, yo ahora voy a copiar uno aquí. Si miramos la clase de peligro, peligro a corto plazo para el medio ambiente acuático, encontraremos bien toda esta información. Esto es sacado del anexo 1. Bien, ¿qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar el pictograma, la palabra de advertencia, bien, todo según esta categoría de peligro. Con respecto a la reproducción del símbolo, es decir, el elemento gráfico que sirve para proporcionar información de manera concisa, son los siguientes símbolos de peligro, los signos normalizados que se aplican en el contexto del SGA. Todos los símbolos, excepto el nuevo símbolo que presenta el peligro para la salud, como ahí vemos, y el signo de exclamación, forman parte del conjunto de símbolos que se utilizan en las recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al transporte de mercancías peligrosas, reglamentación modelo. Y por último, como ya lo hemos mencionado por ahí, ya hemos traído esta palabrita al webinar, un pictograma es una composición gráfica que consta de un símbolo, bien lo que acabamos de ver, estos símbolos, y de otros elementos gráficos, tales como un borde, un dibujo o un color de fondo, y que sirve para comunicar información específica, bien, como podemos ver aquí en el ejemplo. Con respecto a los pictogramas. Para su forma y color, se estableció que todos los pictogramas de peligros usados en el SGA deberían tener forma de un cuadrado apoyado sobre un vértice, es decir, en rombo. En el transporte deberían usarse los pictogramas denominados comúnmente etiquetas, bien, en las normas de transporte, prescritos por la reglamentación modelo de las Naciones Unidas sobre el transporte de mercancías peligrosas. Es en esa reglamentación que se prescriben los pictogramas específicos para el transporte y se definen de forma precisa el color, el símbolo, el tamaño, el color de fondo, la información adicional relativa a la seguridad y la disposición general de los elementos que componen el pictograma. Lo que estamos viendo ahora es un ejemplo de un pictograma para un peligro de líquido inflamable con arreglo a la reglamentación modelo. ¿Qué encontramos? Encontramos el símbolo de llama, que puede ser negro o blanco, bien, fondo rojo, y la cifra 3 en el ángulo inferior. Los pictogramas prescritos en el SGA deberían consistir en un símbolo negro sobre un fondo blanco con un borde rojo suficientemente amplio para que resulte claramente visible. Volvemos a ver el mismo pictograma que hace unos momentos y este es el pictograma utilizado, por ejemplo, para la clasificación de irritación cutánea. Cada pictograma cuenta con un código y estos pictogramas prescritos en el SGA, junto con sus códigos de identificación individuales, figuran en la sección 4 del anexo 3. La tabla es esta que vemos aquí, con sus códigos, pictogramas y símbolos. Estos códigos de los pictogramas se utilizarán únicamente a efectos de referencia. Bien, ¿por qué menciono esto? Porque es importante que se sepa que no forman parte del pictograma y que no deben aparecer en las etiquetas ni en la sección 2 de la ficha de datos de seguridad. Una vez visto todo esto, pasemos concretamente a hablar sobre las etiquetas y los elementos que componen a la misma. Por ejemplo,
Esta que estamos viendo, esta es una etiqueta que cumple con todos los requisitos del SGA. Pero, ¿qué información o qué es lo que tengo que incluir? Entonces, eso es lo que vamos a ver y analizar ahora. La información requerida en una etiqueta SGA consiste en palabras de advertencia, indicaciones de peligro, consejos de prudencia y pictogramas, identificación del producto e identificación del proveedor. Vamos ahora a analizar cada uno de estos puntos. Palabras de advertencia. Una palabra de advertencia sirve para indicar la mayor o menor gravedad del peligro y alertar, bien, la idea es alertar al lector de la etiqueta sobre un posible peligro. Las palabras que emplearemos en el SGA como palabras de advertencia serán peligro y atención, siendo la primera la que se usa generalmente para las categorías más graves de peligro, bien, es decir, las categorías 1 y 2, mientras que la segunda se reserva generalmente para categorías menos graves. Y, como hemos dicho, en las tablas de los diferentes capítulos que tratan cada una de las clases de peligros, se detallan las palabras de advertencia que se han asignado a cada una de las mismas. Punto B. Indicación de peligro. Estas indicaciones son frases asignadas a una de clase y categoría de peligro, que describen la índole, bien, la índole de este último, para el producto peligroso de que se trata, incluyendo, cuando proceda, el grado de peligro. Nuevamente, como hemos dicho, en las tablas de los diferentes capítulos que tratan de cada una de las clases de peligros, se detalla toda esta información. Vemos aquí un ejemplo en pantalla. Estas indicaciones de peligro que estamos viendo, junto con sus códigos de identificación individuales, figuran en la sección 1 del anexo 3. Algo importante mencionar es que estos códigos, bien, de las indicaciones de peligro, y por código me refiero a esto, bien, esa frase, no forman parte del texto, es decir, se utilizarán efectos de referencia, bien. Como he dicho, no forman parte del texto de las indicaciones de peligro. Y lo importante que sepan, y con lo que yo me quiero quedar tranquila, es que no las utilizan en su lugar. Bien, yo no puedo poner H402 en lugar de la frase. Bien, no se puede. Sé que muchas veces para las etiquetas se quiere ahorrar espacio, pero esto no es posible. Bien. Consejos de prudencia y pictogramas de precaución. Un consejo de prudencia es una frase o un pictograma o ambas cosas a la vez que describe las medidas recomendadas que deberían tomarse para minimizar o prevenir efectos adversos causados por la exposición a un producto de riesgo o por una manipulación o almacenamiento inapropiados de un producto peligroso. En la etiqueta del SGA debería figurar una información cautelar adecuada cuya elección incumbe al responsable de las etiquetas o a la autoridad competente. Los consejos de prudencia, junto con sus códigos de identificación individuales, figuran en la sección 2 del anexo 3. En este mismo anexo figuran también ejemplos de los consejos de prudencia que se pueden utilizar. Y como hemos dicho, los códigos se utilizarán a efectos de referencia, ¿bien? No forman parte del texto de los consejos de prudencia y no deben utilizarse en su lugar, ¿bien? No me voy a cansar de repetir. Siguiente punto, identificación del producto. En toda etiqueta del SGA debería figurar una identificación del producto. Esta ha de ser la misma que la utilizada en la FDS, ¿bien? O ficha de datos de seguridad. La información a incluir en este punto varía según el tipo de producto, ya que en la etiqueta de una sustancia debería figurar la identidad química de la misma.
Pero en mezclas o aleaciones tendrían que indicarse, además de la identificación del producto, las identidades químicas de cada componente o elemento de la aleación que pueda producir toxicidad aguda, corrosión cutánea o daños oculares graves, mutagenicidad sobre células germinales, carcinogenicidad, toxicidad para la reproducción, sensibilización cutánea o respiratoria o toxicidad específica de órganos guiadas, siempre y cuando esos peligros se indiquen en la etiqueta. Bien, súper importante. Por último, Por último, vamos a la identificación del proveedor. En la etiqueta deberían figurar el nombre, dirección y número de teléfono del fabricante o proveedor, bien de la sustancia o mezcla. Bien, sé que es un montón de información que parece sencilla, pero creo que es mejor analizarla con un ejemplo. Bien, y vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos en el webinar anterior. Vamos a analizar una mezcla y en este caso elaborar la etiqueta de la misma. Hay algo que quiero comentar, y es que cuando comenzamos con los webinars, muchos preguntaron por qué no habíamos todavía hecho uno respecto al etiquetado. Bien, es un tema muy importante para muchas personas, era realmente uno de los únicos webinars que querían atender. Pero, ¿qué sucede? Lo que sucede es que fuimos en orden. Bien, primero hablando sobre el SGA, los conceptos generales, su implementación en Argentina, las clases y categorías de peligro que ya tanto nombré hasta ahora, y luego la forma, bien, de comunicar estos peligros. Tal y como hemos dicho antes, la etiqueta es uno de los últimos eslabones de la cadena del SGA, ya que requiere que primero, por ejemplo, se obtenga toda la información necesaria, se clasifique la mezcla, se elabore la ficha de datos de seguridad y recién a partir de aquí es que yo puedo proceder a generar la misma. Si ustedes no tienen ni idea qué es un pictograma, qué es una clase de peligro, qué es una categoría de peligro, que yo les explique cómo hacer una etiqueta no tiene ningún sentido. Bien, es por eso que lo hemos hecho en este orden. Bien, volviendo al ejemplo, en este caso vamos a trabajar con una mezcla que ya ha sido clasificada, ¿bien? Y su clasificación la podremos encontrar en la ficha de datos de seguridad en la sección 2, por ejemplo. La clasificación es la siguiente, es esta que vemos aquí. Ahora, ¿es esto suficiente? No, no es suficiente. ¿Qué más tendríamos que mirar? Por ejemplo, la sección 3, donde podremos ver el nombre químico, el número de identificación y la concentración o gama de concentraciones de todos los componentes peligrosos para la salud o el medio ambiente, según los criterios del SGA, que estén en cantidades superiores a su valor umbral. Bien, acá lo achiqué un poco para juntar toda la información en una sola diapositiva. Bien, entonces nosotros podríamos decir, bueno, ya tengo toda esta información. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? En la pantalla vemos una etiqueta, bien, o un modelo de etiqueta en realidad, la cual incluye toda la información requerida en una etiqueta del SGA, bien, que son de hecho todos los puntos que hemos mencionado hace un momento. Y ahora, ¿de dónde sacamos esta información? Esta información, como he dicho, la encontraremos en la ficha de datos de seguridad, pero también podríamos mirar las tablas del propio SGA, bien, como hemos dicho, ahí también está toda la información. Ahora, a la hora de generar la etiqueta, esto es mucho más sencillo cuando la mezcla presenta un solo peligro, bien, o si no presenta nada, más fácil todavía. Pero cuando se presentan peligros múltiples, se procederá de la siguiente forma, ya que, amigos míos, no es solo copiar y pegar de las fichas de datos de seguridad o tablas, bien, no es tan fácil. Con respecto al orden de prioridad en la asignación de símbolos, para las sustancias y mezclas cubiertas por las reglamentaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, reglamentación modelo,
Bien, el orden de prioridad de los símbolos de los peligros físicos debería seguir las reglas establecidas en esa reglamentación modelo. Y en los peligros para la salud se aplicarán los criterios de prioridad siguientes. Cuando se indica en la etiqueta el símbolo de la calavera y las tibias cruzadas, no aparecerá el signo de exclamación. Es decir, hecho un dibujito, bien, para que se entienda. Seguimos. El signo de exclamación, cuando se utiliza para señalar los peligros de irritación cutánea u ocular, no deberá figurar sobre la etiqueta si aparece el símbolo de corrosión. Bien, nuevamente lo muestro. Es importante la mención que yo dije de que cuando se utiliza para señalar los peligros de irritación cutánea o ocular. ¿Por qué? Esto quiere decir que sí se tendrá que seguir utilizando para otros peligros. Por último, si el símbolo de peligro para la salud aparece para indicar peligro de sensibilización respiratoria, el signo de exclamación no figurará cuando se emplee para sensibilización de la piel o para irritación cutánea u ocular. Bien, es decir, muestro de nuevo, y otra vez es importante la mención de cuando se emplee para la sensibilización de la piel o para la irritación cutánea u ocular. Bien, de nuevo, ¿qué quiere decir esto? Que se tendrá que seguir utilizando para otros peligros. Bien, ahora vamos al orden de prioridad de las palabras de advertencia. Bien, estos son más sencillos. ¿Qué quiere decir? Que si se utiliza la palabra de peligro, no deberá aparecer la palabra atención. Por aquí, perdonen, sé que, a ver, me están levantando la mano, no entendí el orden de prioridad. Bien, ¿qué quiere decir esto? Vamos igualmente, lo contesto ahora para que no haya problemas, pero luego las preguntas las dejamos para otro momento. Por ejemplo, vuelvo a repetir este caso. O vamos con, bueno, es lo mismo, empezamos por este. Si el símbolo de peligro para la salud, es decir, yo miro todos los peligros para la salud que tengo, porque también podría ser, por ejemplo, este pictograma que vemos aquí, el que no está tachado. Si mi mezcla clasifica como carcinogénico, va a aparecer este símbolo, bien, va a aparecer este pictograma. Yo lo debería colocar en mi etiqueta. Y podría ser que, por otro lado, mi mezcla además clasifique bien como siendo sensibilización o un sensibilizante respiratorio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si el símbolo de peligro para la salud, es decir, yo miro en mi tabla y me indica mi tabla que yo para ese tipo de peligro debería incluir el pictograma de advertencia, es decir, que yo debería colocar el símbolo de exclamación cuando se emplee para la sensibilización de la piel, o si mi mezcla clasificara como irritante cutáneo y yo debería colocar este símbolo, si ya figura bien este otro, no es necesario colocarlo. Bien, pero de nuevo, no es para cualquier tipo de peligro, no figurará cuando se emplee para sensibilización de la piel o para irritación cutánea o ocular. Bien, si yo luego miro mis tablas y debo colocar el signo de exclamación para cualquier otro peligro, sí que tengo que ponerlo. Bien. Es lo mismo que sucede aquí, capaz esto es más difícil, debería haber empezado por las palabras de advertencia. ¿Qué quiere decir esto? Yo miro mis tablas, tengo que poner la palabra atención y por otro lado, si miro mi otro peligro, debería poner la palabra, no me acuerdo cuál nombre primero, pero imagínense que yo miro uno de mis tipos de peligro y me aparece que, según las tablas, que tengo que colocar la palabra peligro. Miro otra y me dice que tengo que colocar la palabra atención. No, no pongo las dos. En este caso tiene prioridad la palabra peligro. Bien, entonces, de la misma forma que aquí hay órdenes de prioridad, bien, también las subo con los pictogramas. Piensen que siempre esto está encarado o se busca que la información en la etiqueta no sea demasiada, porque es verdad que a veces se complica, pero sí que sea lo más criteriosa posible. Es por eso que se establecieron estos órdenes de prioridad. Y a su vez contamos con un orden de prioridad para las indicaciones de peligro. Bien, si bien en la etiqueta deberán figurar todas las indicaciones de peligro pertinentes
Para evitar duplicaciones o redundancias evidentes en la información transmitida en las indicaciones de peligro, pueden aplicarse las siguientes reglas de precedencia. Bien, lo mismo, de nuevo, órdenes de prioridad. Si se asigna la indicación muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos, puede omitirse la indicación muy tóxico para los organismos acuáticos. Bien, o sea, ya una cubre a la otra, entonces no hay que agregarla. Si se asigna la indicación tóxico para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos, puede omitirse la indicación tóxico para los organismos acuáticos. Si se asigna la indicación nocivo para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos, puede omitirse la indicación nocivo para los organismos acuáticos. Bien, creo que ya van entendiendo. Si se asigna la indicación provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares, puede omitirse la indicación provoca lesiones oculares. Bien. Entonces, ¿qué pasa? O volviendo al ejemplo anterior cuando me decían, no entendí por qué esto se podría llegar a dar. Imagínense, yo tengo mi producto y mi producto clasifica dentro de la clase de peligro corrosión, irritación cutánea. Miro las tablas, me dice que tengo que agregar la frase, la indicación de peligro H314. Luego, sigo clasificando mi mezcla. También clasifica como irritación ocular o clasifica como lesiones oculares graves. Me dice que tengo que poner la frase H318. No, es demasiada información. O sea, el SGA nos deja y nos dice que si ya tenemos asignada la H314, la H318 no es necesaria. Bien. Esto es súper confuso, pero es importante que luego lo vuelvan a leer con detenimiento. Yo les propongo como ejercicio que clasifiquen un producto, es decir, que agarren la ficha de seguridad, no se copien, agarren la ficha de seguridad o mismo clasifiquen una mezcla ustedes mismos y traten de hacer la etiqueta. La verdad que es un ejercicio que es bastante útil para poder comprender bien cuál es la información que tenemos que incluir en una etiqueta para que esté correcta, ¿verdad? Y ahora sí, por último, vamos a hablar de las disposiciones para presentar los elementos de etiquetado en el SGA. Sobre la ubicación de la información del SGA en la etiqueta, los pictogramas de peligro, la palabra de advertencia y las indicaciones de peligros deberían figurar juntas en la etiqueta. En relación a la información complementaria que comentamos, la autoridad competente puede especificar dónde ubicar esta información en la etiqueta o dejarlo a la discreción del proveedor. En cualquier caso, no debería obstaculizar la información del SGA, bien, que es la que nos importa a nosotros. Y un tema muy consultado es sobre el uso del color fuera de los pictogramas. Además de su uso en pictogramas, puede utilizarse el color en otras partes de la etiqueta para satisfacer requisitos especiales, tales como la utilización, en las palabras de advertencia y en las indicaciones de peligro o como fondo de estos símbolos. Bien, por ejemplo. Lo que es importante es que el color y la presentación de las etiquetas permitan que la información resulte claramente visible. Bien, entonces, ahora sí, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho hasta ahora y siguiendo estas prioridades, es que la etiqueta quedaría entonces así. Bien, he marcado aquí lo que antes estaba solo a título informativo, aquí está toda la información. Y esto sí, es un modelo de etiqueta que cumple con todos los puntos que hemos mencionado. Esta etiqueta ha sido generada por nuestro software Access. Y Access, por ejemplo, ya contempla todos los requisitos, ¿bien? Y genera la etiqueta de forma automática. No es que yo la voy a generar y luego voy a tener que estar revisando, uy, esta frase la saco, esta la agrego, ¿bien? No. Access ya lo genera todo de forma automática. Ahora, con respecto al tamaño de esta etiqueta, el SGA no establece un tamaño definido, ¿bien? No hay. Sin embargo, queremos compartir con ustedes una tabla orientativa
Bien, de nuevo, no está en el SGA, esta es orientativa respecto no solo al tamaño de la etiqueta, bien, sino de los pictogramas según la capacidad del envase. Igualmente, en breve vamos a abrir el canal de preguntas, pero quería mencionar algo importante, bien, porque ahora estoy mencionando los tamaños, y lo que quiero mencionar es sobre el etiquetado de embalajes o envases pequeños, también tema súper consultado, ya que siempre se debe intentar proporcionar toda la información, pero se entiende y se contemplan algunas excepciones. Los principios generales que rigen para el etiquetado de los embalajes envases pequeños son: cuando sea posible, todos los elementos de la etiqueta del SGA aplicables deben figurar en el recipiente que contiene la sustancia o mezcla peligrosa. Cuando no sea posible disponer de todos los elementos de la etiqueta aplicables en el propio recipiente que contiene la sustancia o mezcla peligrosa, deben utilizarse otros medios para proporcionar toda la información sobre el peligro, teniendo en cuenta la definición de etiqueta del SGA. Los factores que pueden influir en ellos son, entre otros, la forma o el tamaño del recipiente que contiene la sustancia o mezcla, el número de elementos de la etiqueta que hayan de incluirse, particularmente cuando la sustancia o mezcla cumpla con los criterios para ser clasificada en múltiples clases de peligro. Bien, esto que habíamos mencionado hace un tiempito. Y la necesidad de que los elementos aparezcan en la etiqueta en más de un idioma oficial. Bien, de nuevo, más idiomas, me quedo con menos espacio. Cuando el volumen de una sustancia o mezcla peligrosa es tan bajo y el proveedor posee datos que demuestren y la autoridad competente ha determinado que no existe ninguna probabilidad de que sea nociva para la salud humana o el medio ambiente, pueden omitirse los elementos de la etiqueta en el recipiente que contiene la sustancia o mezcla. Las autoridades competentes pueden autorizar la omisión de determinados elementos de la etiqueta en el recipiente que contiene la sustancia o mezcla para ciertas clases o categorías de peligro, cuando el volumen de la sustancia o mezcla es inferior a una determinada cantidad. Algunos elementos del etiquetado del recipiente que contiene la sustancia o mezcla pueden tener que estar a la vista durante todo el tiempo que dure el producto. Por ejemplo, en caso de uso continuado del producto por trabajadores o consumidores. Por último, vamos a hablar ahora del etiquetado en el lugar de trabajo. Bien, que es también para complementar un poco lo que acabamos de decir. ¿Qué dice el SGA al respecto? Pues el SGA establece que los productos a los que se aplica el SGA llevarán la etiqueta correspondiente desde el punto en el que se envían hasta el lugar de trabajo, y esa etiqueta deberá figurar en el recipiente en el que se hace el envío. La etiqueta o sus elementos deberían también usarse en los recipientes empleados en el lugar de trabajo. Bien, pero imaginemos una situación, por ejemplo, la fabricación por lotes, donde se puede utilizar una única cuba de mezclas para varias mezclas diferentes. O cuando se traspasan productos químicos de riesgo desde el recipiente original del proveedor a otro recipiente utilizado en el lugar de trabajo. O productos químicos fabricados en el lugar de trabajo, pero que no se guardan en recipientes destinados a la venta o suministro. Estos pueden ser envasados o almacenados de muchas maneras diferentes, incluyendo incluso recipientes que contienen pequeñas muestras para ensayos o análisis en laboratorio. Bien, entonces, ¿qué sucede? Sucede realmente que en muchas situaciones resulta impracticable preparar una etiqueta completa del SGA con todo lo que hemos visto y pegarla en el recipiente, debido, por ejemplo, también lo que hemos mencionado, a las limitaciones de tamaño de este último o a la imposibilidad de acceder a la cuba de un proceso. Bien, como también dijimos, se dan muchos casos en los que los productos químicos deben ser trasvasados del recipiente inicial a otro recipiente. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Nos volvemos locos? No, por suerte no. En este tema no, ya que el SGA contempla todas estas situaciones y de hecho también establece
que la autoridad competente puede dejar a los empresarios la opción de utilizar medios alternativos para facilitar a los trabajadores la misma información por escrito o de otra manera cuando resulte más apropiado para el lugar de trabajo y comunique la información de modo tan efectivo, bien, aquí está la parte importante, tan efectivo como la etiqueta del SGA. Por ejemplo, la información de la etiqueta podría exponerse en el lugar de trabajo, en lugar de figurar en cada uno de los recipientes. Igualmente, debemos recordar que todos esos sistemas o situaciones deberían garantizar que existe una clara comunicación de peligro, ¿bien? Que es lo que importa, y de hecho es de ahí que nace la necesidad de una etiqueta. Los trabajadores tendrían que estar formados bien para comprender los métodos específicos de comunicación usados en su lugar de trabajo. No sirve de nada comunicar si mis trabajadores no entienden lo que yo comunico. Entre los ejemplos de métodos alternativos figuran el uso de elementos de identificación de un producto junto con símbolos y otros pictogramas del SGA para describir medidas cautelares. Podría ser también mediante el empleo de organigramas para sistemas más complejos que identifiquen los productos químicos contenidos en canalizaciones, por ejemplo, y en cubas, con referencia a la ficha de datos de seguridad apropiada, o utilización de paneles con símbolos, colores y palabras de advertencia del SGA en los sistemas de conducción y en el equipo de elaboración, bien, entre otros. Métodos alternativos hay muchísimos. Bien, entonces, ahora sí, creo que no me dejo nada por fuera. Entonces, hasta aquí es todo el contenido que queríamos compartir con ustedes en este webinar sobre el SGA y la comunicación de peligros esta vez, mediante las etiquetas. Ahora vamos a abrir el canal de preguntas, pero antes queremos compartir con ustedes quiénes somos y nuestra solución, bien, para manejar efectivamente las normas en conformidad con el SGA. Fundada en Bélgica en 1999, Listen Systems es una empresa internacional de soluciones de software en salud, seguridad y medio ambiente. En Listen contamos con oficinas alrededor del mundo, ofreciendo soporte regionalizado, garantizando un conocimiento regulatorio a nivel global como local. Es por esto y mucho más que ahora su empresa puede cumplir con los requisitos del SGA, creando fichas de datos de seguridad y etiquetas de una manera fácil, flexible y a un costo accesible. Nuestra solución empresarial Access, que es la que mencionamos hace un tiempito, crea, maneja y distribuye fichas de datos de seguridad y etiquetas para los principales mercados de comercialización. Maneja bases de datos totalmente integradas con frases en conformidad con las regulaciones argentinas y con la información necesaria para el transporte de sustancias y materiales peligrosos. Para recibir más información sobre Access, pueden enviarnos un correo electrónico bien a la dirección que aparece en pantalla. Y no olviden que con Access cumplir con las normativas nunca fue tan sencillo. Una tontería, pero por ejemplo esto que vimos, ya directamente analiza cuáles son las frases que hay que incluir y cuáles no, si los pictogramas entran en este orden de prioridad tampoco los coloca, es decir, es todo de forma automática, ahorrando, les puedo asegurar, un montón de tiempo.